Bienvenidos a la presentación de la comunicación titulada El cine como recurso didáctico en economía y dirección de empresas. Ha sido realizada por los profesores de la Universidad de Extremadura, Francisco Javier Miranda y quien habla, Antonio Chamorro. Comenzamos planteando una situación irreal. ¿Os imagináis que un día podemos llevar a un actor o a una actriz famosa a dar con nosotros nuestra clase? ¿Qué pasaría con nuestros alumnos? Es muy probable que ese día hubiese una asistencia masiva al aula, que prestasen más interés del habitual, y la probabilidad de que recordasen con el paso del tiempo el concepto explicado por el actor o la actriz fuese mayor que si lo hubiésemos hecho nosotros. Lógicamente, esta situación es irreal, pero sí podemos tener como profesores ayudantes a los personajes que ese actor o esa actriz interpretan en una película. Ese es el eje sobre el que se desarrolla nuestra comunicación, el uso del cine comercial en la docencia universitaria. El punto de partida es aceptar que la mayoría de los docentes universitarios somos inmigrantes digitales, mientras que nuestros estudiantes son nativos digitales. El hecho de haber nacido y crecido conectados a la tecnología hace que su cerebro siga procesos cognitivos diferentes. Están acostumbrados a la rapidez e inmediatez, a lo visual y gráfico, a encontrar ellos mismos lo que desean buscar e incluso a ser multitareas por estar conectados a dos o más terminales al mismo tiempo. Este comportamiento del cerebro digital tiene sus implicaciones en el proceso de aprendizaje, de forma que para conectarlo con el contenido a aprender se requiere un fuerte apoyo de recursos audiovisuales. Nosotros planteamos el cine como uno de estos recursos audiovisuales para el aprendizaje. De forma resumida, podemos considerar que el cine es un medio de aprendizaje visual y además basado en el entretenimiento, de forma análoga a las técnicas de gaming. Esto hace que ayude a captar la atención del estudiante, aumente su motivación sobre el tema a tratar e incluso estimule la participación activa en el aula. El cine también es un medio de aprendizaje activo, bien usado como un método deductivo o bien usado como un método inductivo. A partir de cierto conocimiento transferido por el docente, el estudiante deduce o induce nuevo conocimiento. Según diversos estudios, ver y analizar escenas cinematográficas ayuda a comprender conocimientos abstractos, a la fijación de conocimientos teóricos y a fomentar la reflexión del estudiante. Y el cine es un medio de aprendizaje emocional y empático, y por tanto más cercano a la realidad. En este sentido, el cine ayuda a que el estudiante se involucre en situaciones semejantes a las reales y que aún no ha conocido ni vivido directamente, pero que son claves para su aprendizaje. Por ejemplo, en una escena de cine, el estudiante puede percibir las dificultades que las emociones pueden tener en el contexto de un despido laboral o de una negociación comercial. Tras este planteamiento teórico, nuestro estudio se plantea un doble objetivo. Por un lado, conocer el uso que actualmente se hace del cine comercial en la docencia de economía y empresa. Y por otro lado, conocer qué actitudes o creencias tiene el profesorado universitario de estas ramas del conocimiento sobre el cine como recurso didáctico. Para alcanzar estos dos objetivos, se diseñó una encuesta dirigida al profesorado de los 3 departamentos de la Universidad de Extremadura vinculados directamente con la economía y la gestión empresarial. Se preparó un cuestionario online que se envió a las direcciones de correo electrónico de los 150 profesores que conforman estos departamentos. Durante los meses de febrero y marzo se recopilaron los datos, contando con una muestra final de 75 profesores, lo que implica un margen de error del 8,03% con un nivel de confianza del 95%.
Pasamos a comentar los principales resultados obtenidos. En primer lugar, se pidió a los encuestados que valorasen 10 beneficios potenciales del cine que han sido mencionados en la bibliografía consultada, usando para ello una escala de 5 puntos, de 1 nada de acuerdo a 5 muy de acuerdo. Todos los beneficios potenciales son valorados claramente por encima del punto intermedio de la escala, el 3. Por tanto, en términos medios, existe una percepción bastante positiva del cine como recurso didáctico. En estudios teóricos previos se han mencionado algunas barreras o dificultades para aplicar el cine en la universidad. Los encuestados valoraron 6 aspectos con una escala de 5 puntos, obteniéndose que estas barreras o limitaciones no son muy importantes. Destacan como principales barreras, por un lado, el factor tiempo, es decir, el tiempo que requiere su uso en el aula. Y en segundo lugar, la preparación que debe tener el profesor para elaborar esos recursos cinematográficos. Si observaban altas desviaciones típicas, hemos realizado un análisis clúster para identificar 3 segmentos de profesores con actitudes diferentes frente al cine. Salvo en un ítem, esas diferencias son estadísticamente significativas al 99%. El segmento mayoritario, un 55% de la muestra, otorga al cine un alto valor docente y no considera la existencia de barreras o limitaciones a su uso. Un segundo segmento, que representa el 21% de la muestra, otorga valores positivos a los beneficios docentes del cine, pero no tan altos como el segmento anterior. Además, sí consideran que existen barreras o limitaciones importantes que dificultan que los usen en su docencia actualmente. Y finalmente, el tercer segmento, el restante 24%, es el menos receptivo a usar el cine comercial como recurso didáctico en la universidad. Como indicábamos anteriormente, un segundo objetivo del estudio era caracterizar el uso que se hace actualmente del cine. Según los resultados reflejados en la pantalla, el cine comercial se usa en menor proporción que los documentales y reportajes televisivos. Es cierto que un 67% hace alguna referencia al cine en sus explicaciones, pero no llega al 40% los que usan fragmentos de películas en sus asignaturas. Además, solo un 20% de los profesores dice haber visionado en clase alguna película y un 33% dice diseñar actividades prácticas que conllevan ver alguna película y analizar algún aspecto de la misma vinculado con su materia. Es interesante destacar que la inmensa mayoría del profesorado que usa el cine en su docencia extrae los fragmentos de películas de plataformas de Internet, pero no se atreven a crear ese material visual por sí mismo. En cuanto a los usos, la gran mayoría de los profesores que lo usan lo hacen para poner ejemplos prácticos de los contenidos teóricos que explican. Solo algo más de la mitad lo usan para hablar de valores, actitudes o habilidades vinculadas a los profesionales de dicha materia. Como conclusión, podemos decir que mayoritariamente existe una percepción bastante buena del cine como recurso didáctico. Sin embargo, la tasa de utilización actual en las aulas universitarias está por debajo del potencial que parece tener a partir de dichas percepciones. Debemos indicar también las limitaciones del estudio. Por un lado está el sesgo de autoselección, porque consideramos que hay más probabilidades de que un profesor interesado en el cine haya contestado nuestra encuesta que un profesor poco motivado por el tema. Y por último, el estudio es un estudio piloto con una muestra pequeña de una única universidad.
por lo que en el futuro sería interesante ampliarlo. Para acabar, los autores de esta ponencia animamos al resto de profesores a dar el paso y usar el cine para mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes en esta era del gaming y del entretenimiento. Muchas gracias por su atención.